capítulo 3, verso 7. Dice la palabra, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, haciendo una referencia hacia la esposa, vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, y agrega, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Eso nos enseña que el Señor quiere que tengamos un buen trato y veremos de qué forma, de qué manera, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Esta palabra del griego, ecopto, se deriva de dos y la primera es ex, denotando origen, el punto de donde procede el movimiento o acción. En el momento que te pones a orar, desde donde sale tu oración, lugar, tiempo o causa, debes de tomar en cuenta que para que tu oración no tenga ese estorbo desde su origen y para que alcance lo que quieres y sobre todo lo que Dios tiene preparado para ti, debes de evitar que haya problemas, primero que nada en casa. Tal palabra estorbo de copto significa cercenar, frustrar y cortar. Cercenar significa cortar las extremidades de algo. Frustrar significa privar a alguien de lo que esperaba. Privar a alguien de lo que esperaba, y cortar significa dividir o partir. Es decir, que tu oración, esa petición que tanto anhelas, que tanto quieres, puede ser privada, puede ser cortada, porque hay asuntos que debes de atender en casa. Y entre estos asuntos son problemas. Sí, hay oraciones que llegan a tener estorbo, que ya no se cumplen únicamente porque hay problemas en casa. Y el primer punto es una vida sin rencillas en la familia. Para que la oración no tenga ese estorbo, debe de haber un buen trato, llevarse bien, estar de acuerdo, evitar los conflictos, evitar las rencillas, evitar los rencores, el odio, la amargura, la gritería en casa. Bajo esta naturaleza de la Biblia, el Señor está hablando del buen trato entre familia. ¿Cómo queremos que el Señor te responda a una oración? Como esposo, como esposa, si vives a pleito, si vives al grito, si vives enojada, si vives gritando, si vives en un tiempo de amargura, de odio y de muchas otras cosas en tu corazón con la persona con la que vives en tu casa. Para que esta oración no tenga estorbo, deben de procurar arreglar las cosas, platiquen las cosas, dialoguen las cosas, lleguen a un acuerdo. De lo contrario, tal oración tendrá su estorbo, será cortada y no llegará. Y vas a ser privado de que Dios te conteste tal necesidad. Tratemos de llevarnos bien en casa. Trata de llevarte bien con las personas que viven contigo. Porque si viven en el pleito, si viven en las contiendas, en rencillas, pues ¿cómo quieres que Dios te conteste una oración si te la pasas peleando? Te la pasas discutiendo, te la pasas todo el tiempo gritando, enojado, enojada. Debemos de tomar en cuenta esto. Así que el trato que el Señor espera del cristiano debe ser sano, recto, respetuoso, amoroso, delicado, para que esta tal oración no tenga tal estorbo,
para que se cumpla. A veces tenemos necesidades. De pronto, ¿cómo te sientes platicando con el Señor y sabes que tu esposo se fue molesto y estás molesta, hubo una rencilla y te pones a orar? Lo que el Señor quiere transmitirnos es que primero hables con quien tienes que hablar sobre el problema para que tú le puedas externar alguna necesidad al Señor. Dentro de la primera necesidad es arreglar, y si dentro de esa necesidad o el problema consideras que debes de hablar con Dios, dile al Señor que te dé gracia, que te dé palabra, que te ayude a dialogar con la persona con la que vives. El trato, hermanos, debe de ser con amor y ese respeto. Para que eso suceda, tienen que ponerse de acuerdo. La comunicación es importante, el diálogo es importante, el ponerse de acuerdo es importante, el llevarse bien es importante, el respeto, el valor, el cuidado, la atención es importante en casa. De lo contrario, tal oración, pues no va a cumplir el Señor algo que sabe que tienes que atender primero, de algo que no se ha arreglado. Y vamos por favor a Efesios capítulo 6. Efesios 6. Y dentro de las cosas, y es un hecho que hay a veces detallitos, el hijo, la hija, el esposo o la esposa, pero deben de procurar. Efesios capítulo 6, por favor, verso 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Si de pronto como hijo te la pasas peleando con tu padre, no queriéndole hacer caso, rezongándole, gritándole, cerrando la puerta, siendo berrinchudo, y luego quieres orarle al Señor, Señor, ayúdame por esto y por aquello. No, tienes que analizar esto. En el verso que sigue, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué sigue? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, hónrales. Eso es algo interesante. Cuando un joven desde muy pequeño, adolescente, empieza a honrar a sus padres, a prestarles atención, a evitar que haya problemas entre ellos, tal oración empieza a dejar de tener estorbo. Pero hay otro asunto en el verso que sigue. Y ustedes, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. A veces se vuelve un pleito entre padre e hijos, sino crearlos en disciplina y amonestación del Señor. Cuando eso pasa, hermanos, entonces tal oración, pues ya no cumple su fin. Arreglen las cosas en casa. Si tienes un pleito con tu esposa, arréglalo. Si tienes un pleito con tus hijos, arréglenlo. Dialoguen, platiquen, para que cuando se sienten a orar, no tenga estorbo tal oración. Otro de los problemas que a veces surge en el cristiano y se nota es tener problemas entre cristianos. Nunca falta la imprudente de estarse peleando en las iglesias, en las reuniones, los comentarios fuera de lugar para hacer sentir mal a alguien. Y de pronto ya están ahí orando y traen todavía problemas, traen rencillas, traen algo en sus corazones. ¿Cómo creen ustedes que se ve esto a la luz de la Biblia? También las oraciones del cristiano en pleito con otros cristianos tiene estorbos. Quizás en tu casa las cosas están bien, pero tienes un problema con tu hermano, tienes un problema con el pastor y te crees todavía que Dios te escucha. Dialoguen, platiquemos, sentémonos a la mesa y ¿sabes qué? Vamos a arreglar las cosas.
Vamos a Mateo capítulo 6, verso 14. Mateo 6. Y aquí viene un ejemplo. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Verso que sigue. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Luego así estamos, hermano. Tenemos pleitos, no nos hablamos o no se habla. Y peor aún, queremos estar sirviendo así. A mí me parece ilógico y absurdo y demasiado necio saber que tienes un problema con alguien y todavía tener el lujo de querer servir al Señor. No es otra cosa más que soberbia, arrogancia. Queremos servir al Señor y estamos en un pleito, no nos queremos ver, no nos podemos ver. Eso es otra cosa, no es otra cosa más que inmadurez espiritual. Me pregunto a veces, ¿cómo es que cierras los ojos? Hablando con el Señor y sabiendo cómo estás en pleito con los demás. Y aún así te pones a estar sirviendo. Y eso sucede. Eso sucede, hermano. Mas si os no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Tratemos de arreglar las cosas. Si vamos al capítulo 5, verso 23. Mateo 5, 23. Por tanto, aquí hay otro ejemplo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Dios está más interesado en que las cosas anden bien entre hermanos. De pronto las iglesias se llenan de gente, de pleitos. ¿Y a quién honramos? Deja allí tu ofrenda. Como si Dios estuviera más interesado en que le sirviéramos, en que obedezcamos su palabra. Ambas cosas son importantes, pero ¿cómo podemos estar sirviendo en pleitos? ¿Cómo puedo estar sirviendo al Señor si traigo algo contra alguien? Hay veces eso pasa. Y como ya a veces el problema surge, crece, tienden a querer servir a su forma, a su manera. Oye, tú predicas la Biblia, enseñas la Biblia y enseñamos la Biblia y estás en pleito con tu hermano. ¿Cómo es eso? Te pones a servir un programa, te pones a enseñar, te pones a dirigir en la obra del Señor que es santo y estás en pleito con otras personas. Eso es absurdo. Mas sin embargo sucede. Y a veces hay pastores que tienden a darle lugar a gente que saben que están en problemas en una iglesia. Yo veo esto antibíblico. ¿Cómo le puedes decir a alguien sirve si sale de una iglesia en problemas, teniendo pleitos, conflictos y divisiones? Eso es ilógico, eso no es posible. No debería de ser así, pero pasa también. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate, arréglate, ponte de acuerdo con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda, lo que tengas que decirle al Señor, entregarle al Señor.
en el verso 23. A veces así llegamos a los templos. Traemos algo que ofrecerle al Señor. Y lo peor aún, si sabemos con quién tenemos pleito. Y si sabemos qué debemos de hacer. Y así continuamos. Así andamos. Y allí te acuerdas. El problema no es no acordarse. El problema es que somos a veces bien rebeldes. Y no queremos dialogar y platicar. Y ¿sabes qué? A ver, hermano, esto que hiciste me ofendió. Y estar platicando, dialogando, me ofendiste, me lastimaste, creo que no es correcto, tú estás sirviendo al Señor, yo igual, somos consiervos del mismo Señor, servimos en la obra, no estamos siendo de bendición, mira que la gente nos observa, mira que la gente se da cuenta, mira que hay gente nueva que estamos siendo pie de tropiezo, y mira que la gente nueva no va a querer servir al Señor si nosotros que tenemos años sirviendo hacemos esto y aquello. Pero ¿qué pasa? No nos acordamos de estos pasajes. Queremos continuar haciendo las cosas a nuestro estilo. Verso 24. Así que deja allí tu ofrenda delante del altar. No pasaría nada si en un momento, ¿sabes qué? No se presentó a servir, tiene un asunto que arreglar. Créeme que estarías en lo correcto. ¿Por qué? Porque primero es arreglar las cosas, reconciliarte con tu hermano. Es un hecho que no somos perfectos, fallamos, pero no hay como reconciliarnos. Si el Señor habla, reconcíliate. En casa, reconcíliate. Con tus hijos, reconcíliate. Con tu hermano, reconcíliate. Con tu pastor, reconcíliate. Pero parece que es todo lo contrario. Por otro lado, hay otros detalles, no solo en relación, debe de haber una buena relación y un buen trato en casa, en la iglesia. También la palabra nos enseña que debemos de tener un buen trato con los de afuera. Porque probablemente en casa todo esté bien, en tu iglesia todo esté bien, pero en el trabajo tienes un problema en el que estás peleando, estás gritando, estás ofendiendo y estás en rencilla con alguien más y tampoco es de bendición eso. Tampoco traes bendición a tu vida, también tu oración tiene estorbo. Debemos de tomar en cuenta, vamos a 1 Timoteo. 1 Timoteo 3:7. Verso 7. A ver. Otra de las cosas, si es un tema en relación a los pastores, pero este es un tema no solo a los pastores. El cristiano debe dar buen ejemplo y buen testimonio con los de afuera. La Biblia es para todos. Aunque son cartas pastorales, son meramente también para un cristiano, porque tampoco el Señor aprueba que con los de afuera tengas mal testimonio. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. No sé si te ha pasado que de pronto hay alguien que sabe que eres cristiano y pregunta, ¿es cristiano? No es el primero que en la reunión está peleando, no es el primero que está discutiendo, no es que aquella persona que no da buen testimonio es cristiano. ¿Cómo te sientes cuando oras y sabes que has hecho de tu vida un desastre, un pleito y te piden que ores? ¿Te sentirías bien? Si de pronto tienes compañeros en pleito, en rencillas, no los has tratado bien.
El cristiano debe de tener buen testimonio con los de afuera también. El día que te diga el hermano, oye, vas a una iglesia, sí, puedes orar, claro que puedo orar. ¿Y qué pasaría cuando la persona tiene buen testimonio y no se anda peleando como loco, gritando, haciendo faramalla y media, poniendo el mal testimonio al Señor, su iglesia? Es necesario el buen testimonio. ¿Vas a orar? ¿Tú oras? Sí, hablo con Dios, pero si te acabas de pelear, ¿cómo vas a estar orando si ya no hay algo lógico? La oración que no tiene estorbo, evitando los estorbos en la oración, evita tener problemas en tu casa. ¿Cómo sales de tu casa? ¿Cómo está la relación con tu esposa? ¿Cómo está la relación con tus hijos? ¿Cómo te va en la iglesia con los hermanos? ¿Cómo convives con los mismos hermanos que sirven en la obra? ¿Qué tal te va con ellos? Y tres, ¿qué tal te va con la gente de tu trabajo? Porque el buen testimonio también influye. ¿Para qué? Para que tu oración no tenga estorbo. Tu buen testimonio con los de afuera. De lo contrario, miren qué sucede cuando no hay ese testimonio afuera. El problema no solo está en la oración, sino que cae uno en descrédito. No eres acreditado, en descrédito y en lazo del diablo. Y puede que te reconcilies con la gente, puede que te reconcilies, pero si hay alguien que únicamente conoció la parte negativa de rencilla y no observó que te arreglaste, pues ya dejaste un mal testimonio, aunque te hayas arreglado con la persona, aunque hayas dejado las cosas bien, aunque hayas pedido perdón. Y a veces dejamos esa huella y no tan agradable. Vamos a Hechos, por favor. Hechos capítulo 9, verso 7. Me gusta el testimonio de Ananías. Ananías era una persona, aquel que le habla, Hechos 9, aquel que le habla a Saulo, era una persona, era un creyente, era un discípulo del Señor, pero su estándar de vida era de buen testimonio dentro y fuera. De tal manera que ahí donde llega Saulo, ahí estaba esta persona. Dice en el verso 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama, ¿cómo? Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo. Pero si analizas la palabra, Saulo no estaba ahí solo. ¿Por qué a este personaje? Era evidente que era un discípulo del Señor. No estaba solo del todo. Había gente de alguna forma que habían traído con cartas, porque he aquí el hora y he visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Verso 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Ananías era un claro ejemplo de una persona de buen testimonio. Una persona que se identificaba como una persona apropiada para ir a orar por ¿quién? Por Saulo. Ananías
Sí tenía cierto temor, pero también tenía cierto respeto hacia la gente de afuera. Sí tenía cierto miedo por lo que hacía Saulo, pero él sabía que tenía que ir y dar buen testimonio de lo que el Señor le estaba pidiendo. Y va con Saulo y ora ahí con él y recobra la vista. Y eso es un claro ejemplo de una persona que sin problema, hermanos, me gusta eso, sin problemas Dios llama a Ananías. Si de pronto alguien te habla, por ejemplo, hermanos, saben que hay un problema por acá, vénganse, ayúdenme a orar. ¿Estarías dispuesto? ¿Estarías ahí? No, ¿sabes qué? Mira, Ananías estaba dispuesto para orar. Era un instrumento para orar por Saulo. Se comprende que no tenía él el detalle ni en su familia, ni con los de afuera, ni con los discípulos. Deberíamos de ser así, hermanos, dispuestos a orar y siendo personas de buen testimonio, de alguna forma llevarse bien adentro en casa, llevarse bien dentro de la iglesia, llevarse bien con la gente. Para que el día que el Señor te diga, ¿sabes qué pasa a orar? O alguien te diga, ve a orar, estés en una relación con el Señor y no tenga estorbo tu oración. Imagínate, si en el trabajo te dicen, hermano, o como te llames, podrías hacer una oración. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Estás en esa condición? ¿No hay algo que te esté estorbando en casa? ¿No hay algo que te esté estorbando en tu iglesia? ¿No hay algo que te esté estorbando afuera? Estorbos. A veces hay esos estorbos que no nos dejan. Y oramos y podemos orar, pero nada más en ocasiones no vemos una respuesta. Volvemos a Primera de Pedro, por favor. Capítulo 3, verso 7. Así que, Primera de Pedro 3, 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente. Seamos sabios, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Habla de un buen trato. Trátala bien. Trátalo bien. Ámala, ámalo. Respétale, respétalo, valóralo, valórala. Trátense bien, que haya una bonita relación. Dentro de tu iglesia igual. Y si alguien te ha ofendido, ve tú estando él solo, se arregla el problema. Pero no avances, no avances. ¿Por qué? Porque la intención es estar bien. Y fuera de igual, si algún problema tienes con el vecino, arréglalo. Platica con él, ¿sabes qué? Y si él no quiere perdonarte y ya lo perdonaste, pues adelante. No sea que toque un día, que te toque orar enfrente de él y recuerda y te vea y recuerde que tuvo un problema contigo en el cual no fuiste a pedirle perdón por alguna ofensa, arregla, trata de evitar que haya ese estorbo. En la última parte dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Me gusta esto. Para que tu oración no sea privada de lo que estás esperando. Para que tu oración pueda llegar al Señor sin problema. Por eso es importante que evites que haya estorbo en tu oración. Arregla las cosas. Yo no sé qué tengas que atender hoy, pero si hay algún detalle en lo que has hecho algo que no está bien con alguien, platica con él, dialoga con él y reconcíliense. Eso es lo más sano, lo más bonito, para que cuando seas el momento de orar, pues no haya estorbo. Imagínense una iglesia que vive en pleito, en pleito, en pleito, en pleito. ¿A dónde llegan esas oraciones?
Y de pronto a veces así nos encontramos. Vamos a ir a Dios en oración.